Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche, rogando siempre a Dios que su Espíritu Santo esté con nosotros guiándonos. Dependemos totalmente de Dios. Y quiero aprovechar esta oportunidad, hermanos, para estudiar con ustedes el tema de la ley de Dios. La ley de Dios la presenta el apóstol Pablo como justa, santa, buena. Pero me preocupa sobremanera la forma como el mundo religioso está presentando la ley de Dios. El mundo religioso está presentando la ley de Dios como una carga pesada. Está presentando la ley de Dios como algo imposible de cumplir sus mandamientos. Y siento mucha vergüenza delante de Dios que su palabra, su ley divina, sea tratada de esa manera. Muchos también presentan la ley de Dios como que empezó por Moisés, pero que gracias a Dios esa ley fue clavada en la cruz por el Señor Jesucristo. Y sin embargo, hermanos, el mismo apóstol Pablo también nos dice que la ley ha sido nuestro ayo, la ley nos lleva a Cristo. Y eso es lo que vamos a estudiar con la ayuda de nuestro Dios, conforme a su palabra en esta noche. Primero, hermanos, quiero aclarar a qué ley nos estamos refiriendo. Porque en Isaías, en el capítulo 1, en Isaías 1 dice la palabra de Dios, de los versículos 10 al 14. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Y para que tengamos también claridad, hermanos, todos estos sacrificios, toda esta ley ceremonial, Dios es claro en decir, hastiado estoy de todo esto. Y estos sacrificios se ofrecían en el templo de Jerusalén. Y Dios cumplió su voluntad, su plan de salvación para el hombre cuando trajo al Señor Jesucristo al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga
vida eterna. Entonces esto, hermanos, da en Hebreos, vamos a leerlo, es mejor leerlo para que no sean las palabras mías. Hebreos capítulo 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces el Señor Jesucristo vino, porque eso era simplemente símbolos, esos animales, esos corderos sacrificados, era un símbolo del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vino el Señor e hizo este sacrificio único para salvación del hombre, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viene el Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo. Estos animales no podían hacer eso. Entonces Dios también incluso acabó con el templo de Jerusalén. Después que el Señor Jesucristo resucitó, murió, fue sepultado y resucitó, pocos años después acabó con el templo, porque esto tenía un propósito y ya se cumplido el propósito, ya no más. Y tampoco, hermanos, podemos pensar siquiera en volvernos judaizantes. Primera de Corintios capítulo 7 dice la palabra de Dios en el versículo 19: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ojo, habla el mismo apóstol Pablo, un estricto cumplidor de la ley, un fariseo, con un testimonio impresionante como seguidor y cumplidor de la ley. Pero esa ley nunca sirvió para justificarlo, sino que esa misma ley lo llevó a Cristo. Esa misma ley le hizo ver su pecado y le hizo entender que dependía de un Salvador, que es lo que vamos a ver también más adelante. Pero aquí dice este mismo apóstol: la circuncisión, nada es, y la incircuncisión, nada es. Para un judío, la circuncisión era importante, ¿o no? Era de vida o muerte. Sin embargo, el apóstol dice aquí: la circuncisión no es nada, la incircuncisión nada es. Pero en Cristo Jesús lo que realmente vale es guardar sus mandamientos. Entonces hay unos mandamientos de Dios que son la ley moral de Dios, y esos mandamientos jamás fueron quitados. En Éxodo, bueno, también dice, perdón, en un momento, en Gálatas capítulo 6 es muy importante. Gálatas capítulo 6 dice la palabra de Dios en el versículo 5, Gálatas 5, 6, es al contrario. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces Dios nos libre, hermanos, de volver a judaizar o volvernos judaizantes. Dios nos libre. Pero hay unos mandamientos
que son la ley moral de Dios, que sí tenemos que guardar. En Éxodo 20, como les decía, dice la palabra de Dios. Ahí están los mandamientos. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen, ninguna semejanza. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8, acuérdate del día de reposo. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el versículo 17, el número 10 de los mandamientos, no codiciarás. Y Dios fue tan claro con sus mandamientos, con estos, con su ley, que no le permitió a ningún hombre escribirlos. Más o menos 40 hombres participaron en escribir la Biblia. Pero los mandamientos de Dios los escribió él mismo con su propio dedo. Y es la ley moral de Dios para todos nosotros. Y Dios no quiere perjudicarnos con sus mandamientos. Lejos está de Dios darnos sus mandamientos para marcarnos la vida. Entonces, como ya no podemos obligar, no somos amargados. Por favor, Dios es bueno, hermanos. Y Dios quiere lo mejor para nosotros con sus mandamientos. ¿Con qué propósito Dios los mandamientos? Miren el versículo 18. ¿Qué ocurrió cuando Él mismo escribió estos mandamientos? Y cuando el pueblo vio y oyó la voz de Dios. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros con un propósito duro, para que no pequéis. ¿Para qué dio la ley? Para que no pequéis, para que tiemblen, temblemos más bien. Para que temblemos delante de su palabra. Para que temblemos delante de Dios. Y que antes que usted dice por allá a una fornicacioncita, antes de usted volarse con una vecina, usted piense, usted medite. ¿Cómo si usted casado se va a ir con la vecina? Oh, tema a Dios, tiemble delante de Dios. Amén. Amén. Este fue el propósito de Dios. Y el mandamiento que fue cambiado aquí del día del Señor, el día sábado, a nosotros como cristianos nos corresponde el primer día de la semana, porque nosotros como cristianos alabamos, glorificamos a nuestro Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz.
y el mismo Señor fue el que estuvo sepultado, pero también resucitó. ¿Qué día resucitó? Primer día de la semana, Marcos 16. Los evangelios lo narran con toda claridad. Por eso es el día de nosotros, porque el día de la resurrección de nuestro Señor fue cuando el Señor venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. Por eso para nosotros la fiesta es el primer día de la semana, para gloria de nuestro Señor. Y vemos que los primeros cristianos en Hechos 20 se reunían el primer día de la semana para tomar la cena del Señor. Y vemos que en 1 Corintios 16, 1 y 2 también igual se reunían el primer día de la semana para recoger las ofrendas, no los diezmos. Y este día del Señor también es otro asunto sumamente mal entendido de la iglesia del Señor. Hoy el día del Señor lo usamos para muchas cosas, porque tampoco hemos entendido. Y hemos reducido el día del Señor a un simple culto de domingo de 10 a 12, y eso que si se pasa de las 2 horas ya es un desorden para muchos. Pero será un tema, hermanos, que tratemos más adelante con la ayuda del Señor Todopoderoso. Pero ¿cómo presenta el apóstol Pablo la ley de Dios? La que él escribió. Romanos capítulo 7. Dice la palabra divina. Romanos capítulo 7 dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Mostrar el pecado, hacernos ver el pecado, hacernos conocer el pecado. Entonces, ¿la ley es pecado? No. La ley no es la mala, el malo soy yo por violarla. Versículo 12, sigue hablando el apóstol Pablo. De manera que la verdad, que la ley de la verdad es que duro, santa, y el mandamiento es santo, es justo y bueno. ¿Cómo presenta la ley de Dios? Santa, justa, buena, en gran manera. La ley de Dios es nuestra bendición, hermanos. Créanlo, porque Dios nos está instruyendo, Dios nos está enseñando a no pecar, a vivir como Él. Porque en los mandamientos se expresa su voluntad, su santidad. Versículo 14 sigue hablando de la ley, porque sabemos que la ley es ¿qué? Es espiritual. ¿Qué de carnal tiene la ley? La que Dios escribió. ¿Qué maldad tiene la ley? ¿Se equivocó entonces Dios al darnos sus mandamientos?
una ley imposible de cumplir, una ley pesada. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién es el que se deleita en la ley de Dios? Una persona espiritual. Pero un carnal se deleita en la ley. No, un carnal dice la ley es lo peor. ¿Por qué? Primera de Timoteo capítulo 1. Dice la palabra divina, versículo 8. Habla el mismo apóstol Pablo, hermanos, y le escribe a su hijo amado en la fe, Timoteo, y le dice, versículo 8, pero sabemos que la ley es ¿qué? Buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. ¿Para quién entonces es perjudicial la ley? Al malo. ¿En qué nos perjudica a nosotros la ley colombiana si aprueban que van a dar pena de muerte a los violadores de niños? ¿Nos perjudica? ¿Nos afecta? ¿A quién afecta? Pues al violador. Ese sí deténgase. Y ojalá la aprueben, porque eso es de Dios. Dios fue el que dijo. Dios fue el que dio los mandamientos. Y también la ley. Pero entonces, porque Dios castiga, Él es el no. Romanos 3. Dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea que si nosotros violamos la ley, ¿qué dijo Dios para el que viole la ley? Mátelo. Adúltero, adúltera, ¿qué hay que hacer? Mátelo. Un homicida, mátelo. Ay, yo no lo vuelvo a hacer, Moisés. Estoy seguro que no lo vuelve a hacer. Te mueres irremisiblemente. Pero como estamos en un mundo lleno de adúlteros, lleno de malos, entonces no se puede hablar siquiera del castigo que Dios ha determinado
para el que viole su ley. Imagínense que se diera la ley, la orden, matar a todo adúltero. ¿Cómo quedaríamos? ¿Cuántos? Hermanos, aún en la misma iglesia, gente ya bautizada y en la sinvergüenzada. Y mata que Dios perdona. Y el que peca y reza, empata, no hay problema. Y en la misma iglesia, la maldad, pecado. Líderes, predicadores, pastores, y en adulterio, y fornicando. Eso es una vergüenza, hermanos. Entonces, hermano, ¿es Dios porque da esa ley? ¿O hermano es Dios porque castiga al que viole su ley? De ninguna manera. De otra forma, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? También, hermanos, dice la palabra de Dios, Salmo 119:11. Es importante que leamos ese salmo, hermanos. Me parece tan hermoso ese versículo específico. Aunque en el 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo es que hay que instruir a los jóvenes para que limpien su camino? Enseñarles a guardar su palabra. ¿Qué se les está enseñando a los jóvenes hoy, aún en la iglesia? Vamos a ver una película, vamos a hacer una pijamada, y vamos a divertirnos, y vamos a echar chistes. ¿Sí? Biblia no. Hermanos, hoy, hermanos, son muy pocos los jóvenes que llegan a la iglesia a congregarse con una Biblia. ¿Les parece algo cursi? Y les da pena cargar la Biblia. ¡Qué oso! No. Hasta allá tampoco, yo no quiero hacer ridículo tampoco. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por favor, hermanos, estemos atentos a su palabra. Entonces viene la pregunta: ¿qué fue lo que Cristo clavó en la cruz? ¿Qué fue lo que abolió en la cruz? Vamos a ver eso porque es de suma importancia. Porque no, Cristo vino y clavó la ley en la cruz. ¿Se imagina? Colosenses. Bueno, en Mateo el Señor lo dijo, Mateo primeramente en el capítulo 5, es un texto muy famoso, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Entendido o no entendido? No vayan a pensar, de una vez les digo, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. No son palabras de un
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no vine a eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y la cumplió? Colosenses capítulo 2. Dice la palabra divina, Colosenses 2, desde el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ojo, ¿qué clavó en la cruz? La ley, los mandamientos de Dios. Jamás. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz? El acta de los decretos que había contra nosotros, la que nos era contraria. La ley, como todos nosotros, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y quedamos ¿qué? Destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Todos, sin excepción. La ley, entonces, ¿qué decía contra nosotros? ¿Cuál era la sentencia? ¿Cuál era el acta? Muerte, condenación, porque todos violamos la ley de Dios. Entonces todos teníamos la condenación. Ya estaba la sentencia dada. Como lo dijo también el mismo Dios en Amós 4:11, fuisteis como tizones encendidos, rescatados de Sodoma y Gomorra. Hermanos, ya estábamos condenados. No teníamos escapatoria. Entonces vino el Señor Jesucristo y se hizo matar por nosotros. Y agarró el alma, la sentencia que teníamos encima, y Él con su vida pagó. Y entonces clavó esa condena que teníamos todos nosotros por haber pecado. La clavó en la cruz. Gloria a su santo nombre. Versículo 15 de Colosenses 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Está claro hasta aquí? Sería ilógico, muy lógico, que el Señor Jesucristo viniera a hacerse matar, deja su trono de gloria, viene a la tierra, se hace matar por los que violamos la ley de Dios, para darnos el perdón de los pecados, y que entonces después que resucitó, entonces dice, bueno, ya puede seguir pecando porque yo clavé la ley en la cruz. ¡Qué ridículo! Completamente ilógico. El Señor jamás anuló los mandamientos de Dios. Esa ley moral de Dios. Y aquí vuelve y se repite el sábado. Nadie nos juzgue. Comida, bebida, días de fiesta o días de reposo. Y yo le creo al Señor Jesucristo, ¿sí? Para que no vayamos a judaizar la iglesia. Mucho cuidado.
todos necesitamos del Salvador. Amén. También, hermanos, en 1 Juan, quiero que mostremos, porque muchos que dicen que la ley fue anulada, fue clavada en la cruz, también enseñan que esa ley fue dada a Moisés, pero que tuvo su fin en Cristo. Pero vamos a mirar solamente 2 o 3 ejemplos para demostrar que la ley de Dios fue dada mucho antes de Moisés. Fue dada desde el principio de la creación. La ley de Dios. Y vamos a mirar. 1 Juan, para que desarrollemos este punto. 1 Juan capítulo 3, dice el versículo 4. 1 Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Si nosotros decimos que la ley fue dada a partir de Moisés, sería igual a decir que desde Adán hasta Moisés no hubo pecado. Porque si no hay ley, no hay pecado. ¿Estamos de acuerdo? Si hay pecado desde Adán hasta Moisés. Adán y Eva, ¿cuál fue el mandamiento que les fue dado? No comerás, ni tocarás el fruto de este árbol. También les fue dicho: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se pusieron a escuchar al diablo. ¿No les parece? Y le creyeron al diablo después de haber recibido los mandamientos claros de parte de Dios. También podemos concluir que a Adán y a Eva les fue dado el mandamiento de no codiciarás. Porque cuando Satanás le muestra el fruto del árbol, le ofrece a ella: mira, vas a ser no como Adán, ni por encima de Adán, vas a ser como Dios, vas a ser igual a Dios. Y le sonó. Y qué horror, hermanos. Si aceptamos que Adán y Eva pecaron, tenemos que aceptar que Adán y Eva recibieron la ley de Dios y la violaron. Porque el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Génesis 13:13. Me gusta así esos versículos que se puedan memorizar fácil. Hay muchos, ni hablar del caso de la generación de Noé. ¿Cómo estaba la generación de Noé? En pecado. ¿Qué habían ellos? Solamente de continuo el mal. Por eso Dios decidió acabar con todos. ¿Sí? Pero halló gracia en Noé. Porque Noé, si era un varón justo, recto, con Dios caminó Noé. Y por ese varón que halló gracia ante nuestro Señor, es el que marcó la diferencia en medio de toda la maldad del mundo. Estamos vivos nosotros hoy. O si no, Dios hubiera acabado con todo. 13:13.
pecadores contra Dios en gran manera. Entonces tenían la ley de Dios. Si ellos eran malos y pecadores, es porque estaban violando y habían violado la ley de Dios. Capítulo 26 de Génesis. Ustedes son más inteligentes que yo y pueden sacar muchos más ejemplos de pecados desde Adán hasta Moisés. Pero en el capítulo 26 de Génesis dice el versículo 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Miren el testimonio que da Dios de Abraham. Y Abraham conoció a Moisés. Nunca. Y mucho menos los mandamientos de Dios que le fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, Dios dice que Abraham oyó mi voz. O sea que ellos tenían la ley de Dios verbal. No la tenían escrita. Lo que hizo Dios en el monte Sinaí fue escribir su ley con su propio dedo. Pero ellos, Sodoma y Gomorra, la generación de Noé, todos ellos recibieron la ley verbal. Ellos escucharon, y por eso, porque oyeron la voz de Dios, Abraham, un hombre de Dios, pudo guardar. ¿Qué guardó? Mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces decidieron que desde Adán hasta Moisés no hubo ley. Es una cosa loca. Y Dios nos manda que escudriñemos las escrituras, hermanos. ¿Sí? Tenemos que estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Pero hay otra cosa loca. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Entonces, ¿sí tenían ley desde Adán hasta Moisés? Claro que sí, porque pecaron. Pero en Romanos 10 hay un texto muy mal enseñado. En Romanos 10 dice el versículo 4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y entonces esto lo agarran para enseñar. ¿Sí ven? ¿Hasta dónde existió la ley? Hasta Cristo. Ya. Hermanos, el texto no está diciendo que la ley tuvo vigencia hasta Cristo, sino que la ley tenía como propósito llevarnos a Cristo. Y es lo que vamos a mirar. Porque si el pecado es violar la ley, ¿cómo es entonces que la ley nos lleva a Cristo? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. El fin de la ley o propósito de la ley es llevarnos a Cristo para que podamos ser justificados. Ahí lo dice el texto. Para justificación de los que creen en el Señor Jesucristo. Por eso vamos a leer, hermanos, en Gálatas capítulo 3,
¿Cuál es esa ley? ¿Cómo es que la ley nos lleva a Cristo? Gálatas capítulo 3 dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. Óiganlo otra vez. A fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo es que la ley nos lleva a Cristo? ¿Qué es lo que hace la ley? Nos muestra el pecado, porque yo no conocería lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces lo que hace el pecado, lo que hace la ley es hacerme ver cuán pecador soy. ¿Cuántas veces he violado la ley de Dios? Entonces cuando la ley me hace ver mi maldad, es el ayo, es la guía que me lleva a Cristo. El ayo, hermanos, era el encargado de llevar los niños a la escuela para ser instruidos por el maestro. Eso es el ayo. Cuando la ley me hace ver el pecado, yo entiendo que necesito a Cristo para que me salve. Cuando la ley me hace ver el pecado, me hace ver que yo jamás puedo justificarme por la ley, por cuanto todos hemos pecado. Entonces, cuando la ley me hace ver de frente toda mi maldad, yo estoy obligado a entender que dependo de un Salvador, que necesito el perdón de mis pecados. Pero si la ley hubiera sido clavada en la cruz, los mandamientos, si no existiera la ley después de Cristo, eso sería igual a decir que después de Cristo nadie peca, porque nadie puede violar una ley que no existe. Pero la ley me hace ver mi maldad, y entonces yo tengo que reconocer que necesito al Salvador. Si no existiera la ley después de Cristo, entonces no existiría pecado. Y si no existiera pecado, yo no necesitaría la gracia. Yo no necesitaría el perdón. ¿Perdón de qué si no hay pecado? Si no existiera la ley, no habría pecado. Y si no hay pecado, no necesitamos el perdón. Y si no hay pecado, no necesitamos la gracia de Dios. Y si no hay pecado, entonces no necesitaríamos a Cristo. Por eso la ley nos lleva a depender, a humillarnos, a postrarnos delante de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, reconociéndolo a Él como nuestro Dios, el que es y que era y que ha de venir, el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos.
¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? Entonces también es lógico que la ley no justifica a nadie. Romanos 3:28, concluimos pues que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Para que nadie se jacte, hermanos. ¿Quién se puede jactar en la presencia del Señor? Si todos hemos pecado y todos necesitamos al Salvador, todos necesitamos el perdón de Dios, absolutamente todos. ¿Sí? Y el Señor incluso, hermanos, vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Pero, hermanos, el llamado de Dios fue contundente. ¿Qué le dijo a la adúltera? Mira, no te quiero mandar para el infierno. Vete. ¿Y qué? No peques más. Es decir, no vas a violar la ley de Dios otra vez. ¿Qué le dijo al paralítico que sanó en Juan 5:14? Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor que 38 años para ti. No peques más. No vas a seguir violando los mandamientos de Dios, porque eso es el pecado, violar la ley de Dios, transgredir la ley de Dios. Entonces, tan absurdo es decir que la ley fue desde Moisés, porque entonces estaríamos diciendo que antes desde Adán hasta Moisés no hubo pecado. Sería tan absurdo, o es tan absurdo, como decir que después de la muerte y resurrección de Cristo no hay pecado porque no hay ley. Hermanos, el Señor nos manda lo mismo. No peques más. ¿Estamos claros? Por eso, hermanos, el Señor vino también, fue para hacernos libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero, hermanos, ¿libres de qué? Es mejor leer eso. Juan 8. ¿Libres de qué? Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Porque ¿cómo estaban ellos? Esclavos del pecado. Entonces, el Señor Jesucristo no vino al mundo para que usted y yo nos convirtamos en cristianos que simplemente se llaman cristianos porque asisten a una iglesia, y especialmente los domingos, y toman la cena del Señor. Hermanos, nosotros somos llamados por Dios para que seamos libres del pecado. ¿Cómo nos sentíamos en el pecado en el mundo? No, yo no soy capaz de dejar el vicio. No, yo no soy capaz de dejar esa vecina. Me enamoré de ella, pues no es mi esposa, pero ¿qué vamos a hacer? Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Eso es como
como el caballo viejo. No. Él vino a darnos la libertad del pecado. Y no solamente, hermanos, dice, miren, en Hebreos, en el capítulo 2, nunca lo olviden, Hebreos 2, dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Vino a darnos la libertad. Estábamos presos del diablo, del pecado. Y Él viene y se hace matar. Y Él cumple toda la ley de Dios, porque Él nunca pecó. Y para eso vino, para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían, no respondían. Para que nosotros sigamos sus pisadas. Cero pecado, cero engaño. No engañe a su cónyuge, no engañe a sus hijos, no engañe a sus padres, no engañe a la iglesia. Si es que de verdad ha conocido la verdad y ha sido libre. Porque si usted sigue en pecado, yo le pregunto, entonces ¿fue libre de qué? Si usted sigue en mentiras, en fornicación, en engaños, en envidias, entonces usted es libre de qué? Usted está diablo. Igual, así crean como estos judíos de Juan 8. Ellos creían que eran libres. Ellos creían que conocían la verdad y ellos creían que eran hijos de Dios. Pero en el versículo 44, habíamos leído en Juan 8, 31 a 34. Pero en el versículo 44, el Señor les dice con toda claridad: judíos, ustedes que han creído en mí, ustedes ni son libres. Ustedes son esclavos del pecado. Tampoco han conocido la verdad. Y además ustedes son hijos del diablo. Ustedes no son hijos de Dios. Y no me importa lo que usted crea. Y no me importa cómo se sienta. Estoy diciendo la verdad. Entonces muchas personas también se pueden sentir libres. Se pueden sentir que tienen la verdad. Y se pueden creer que son hijos de Dios, pero en realidad, ante la presencia de Dios, siguen siendo hijos del diablo, igual, esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Gálatas 5, dice el versículo 18. Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu. ¿Cómo está escrito Espíritu ahí? Mayúscula. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo, nuestro Dios. Repito el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¡Qué hermoso! El que es guiado por el Espíritu Santo no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley es para quién. Para los malos.
Y si usted está en el Espíritu Santo, usted vive con el Espíritu Santo, usted está dentro del Espíritu Santo, entonces usted sabe que nos importa la ley. ¿En qué nos perjudica la ley? Y lo explica, hermanos. Y quiero que lo leamos. No importa que ustedes se lo sepan de memoria. Versículo 19 dice, Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, iglesia en Galacia. Ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no me importa cómo se sientan de buenos cristianos, y no me importa cómo se sientan, si son realmente hijos de Dios o no. No me importan sus sentimientos. Si usted practica alguna de estas cosas, no heredará el reino de Dios. Punto. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Ojo, contra tales cosas, ¿qué? ¿Qué ley se le puede aplicar a alguien que está lleno del Espíritu Santo? ¿Qué ley se le va a condenar? ¿Qué ley puede condenar a alguien con todo el fruto del Espíritu, lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, con dominio propio, apartado de todo mal? Contra tal persona no hay ley, porque esa persona está con Dios, vive con Dios, aceptó el yugo del Señor Jesucristo. Toma mi yugo, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si te casas conmigo, ese es el yugo con Cristo. Si te casas conmigo, si aceptas al Señor como tu Dios, tu Salvador, te arrepientes, te bautizas, te consagras a Él y amarrado a su yugo, caminas con Él, te prometo que la ley no tendrá ningún poder. La ley no tendrá cómo perjudicarte. Vas a estar lleno del Espíritu Santo. No cometerás adulterio, no fornicarás, no andarás envidiando, no andarás codiciando. Si aprendes a caminar casado conmigo, vas a aprender a llevar una vida realmente cristiana, con toda pureza y santidad, para gloria del que vive para siempre. Versículo 23, 24. Ojo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es el de Cristo? Venir aquí a congregarnos los domingos, vivir de cualquier manera en semana, y el domingo echarle mano a la Biblia y al mejor vestidito, para venir aquí a tomar la cena del Señor como si fuera un chocolate con pan. Por favor, aterriza. Existe un Dios. Nos podemos burlar de todo el mundo, pero Dios no puede ser burlado por el hombre. Por eso, hermanos, en Romanos capítulo 6, dice en el versículo
18. Del 17 y 18. Pero gracias a Dios, ojo, pero gracias a Dios, que aunque erais, pasado, presente o futuro, pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Porque solamente el que sea liberado o libertado del pecado le puede servir a Dios. Un carnal es imposible que le sirva a Dios. Es imposible para un carnal agradar a Dios. Es imposible. Versículo 22. Mas ahora que ¿habéis sido qué? ¿Libertados de qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora que sí somos siervos de Dios. ¿Quién es un siervo de Dios? El que ha sido libertado del pecado. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para la gloria del que vive para siempre. Él lo había explicado en el capítulo 6, ahí mismo donde estamos, dice el versículo 14. Porque el ¿pecado qué? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, estar bajo la gracia es vivir llenos del Espíritu Santo, es estar llenos del fruto del Espíritu Santo, para que la ley no tenga cómo castigarnos. Pero si alguien sigue en pecado, está bajo la ley lo va a condenar, la ley se le va a aplicar con todo rigor. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, hermanos, ¿cómo es posible? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ojo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en el versículo 3, ojo, porque repito este punto: o no sabéis que todos los que ¿qué? Hemos. ¿Se incluye quién? ¿Quién está escribiendo eso? Pablo. El que nunca creyó en Cristo. El blasfemo. El más grande enemigo que tuvo la iglesia. El que jamás se imaginó que le tocaba cambiar de religión, que le tocaba cambiar su fe y creer en el que en aquel de quien blasfemaba. Y cuando se le apareció camino a Damasco, ese hombre tan bravo, hermanos, como Saulo de Tarso, un hombre capaz de asesinar cristianos, de uno de los 2 siervos de Dios. Me vas a perseguir mucho. Persígueme. Ahora ciego. Y a ese búfalo
Solamente Dios lo podía parar. Y lo dejó ciego, temblando en el piso. Y entonces clamó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sigue esto Damasco, y allá se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y en Hechos 22:16, Ananías le dice, después que recupera la vista: bueno, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate para lavar tus pecados, invocando su nombre. Y lo tuvo que hacer. Y el que creía que por la ley, por ser un guardador estricto de la ley, iba a ser justificado, ahora se da cuenta que necesita un Salvador, porque la ley lo que hizo fue mostrarle su pecado. Entonces no se declaró justo por guardar la ley, sino que se declaró como el primero y más grande de los pecadores en este mundo. Y aquí dice en el versículo 3, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El Evangelio, el plan divino de Dios para salvar al hombre, al judío y al gentil. Muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahí está el Evangelio. Y el Señor Jesucristo lo había dicho en Marcos 16, 15 y 16. Y por todo el mundo predicar. ¿Predicar qué? El Evangelio. El que crea en mi muerte, sepultura y resurrección y sea bautizado será salvo. El Evangelio es el bautismo es el símbolo del santísimo sacrificio del Señor Jesucristo. Si usted cree que el Señor murió por usted, usted muere al pecado, usted muere al mundo, usted tiene que ser liberado del pecado y tiene que morir al pecado, separarse del pecado. Y todo el que cree que Él murió, entonces muere al mundo, muere al pecado, y cree que el Señor Jesucristo fue sepultado, entonces también es sepultado con Cristo en el bautismo para el perdón de sus pecados. Y como Cristo nuestro Señor resucitó entre los muertos, entonces usted sale también de las aguas, o salimos los que nos hemos bautizado como Pablo. Salimos de las aguas para empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Y ya liberados del pecado y del diablo, vinimos a ser siervos de Dios, siervos de la justicia. Cuando el apóstol Pablo entendió y fue bautizado para el perdón de sus pecados, para lavar sus pecados. Cuando el apóstol Pablo entendió por la ley que estaba en pecado y que necesitaba de un Salvador, y entendió que la ley no podía justificarlo, escribió en Filipenses capítulo 3 y versículos 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Así concluyó el apóstol Pablo, dependiendo de un Salvador para recibir la salvación y el perdón en Cristo Jesús. Y quiero terminar, hermanos, con el último punto. Bueno, este apóstol Pablo sí se bautizó. ¿Y qué fue lo que dijo cuando se bautizó? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso se bautizado, hermanos. Si usted no ha muerto al pecado, usted no se bautizó. Usted se mojó. ¿Sí? Y hay miles de bautizados que van para el infierno, hermanos. Porque nunca murieron al pecado, ni fueron sepultados con Cristo. Por último, hermanos, ¿cómo presenta el Señor Jesucristo los mandamientos? Pasajes muy conocidos. Juan 14:15. ¿Cómo presenta el Señor Jesucristo los mandamientos de Dios? Si me amáis, Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Mis. ¿Quién puede hablar así que no sea Dios? Guardad mis mandamientos. Porque eres Dios. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Nadie puede decir que cree en el Señor Jesucristo y sigue mintiendo, y sigue robando, y sigue fornicando. Ridículo. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, con mayúscula, le amará. Y vendremos a él y haremos morada. Y está llena la Biblia de versículos. En el capítulo 15, ahí mismo dice el versículo 10: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Si usted, mire, primera de Juan, quiero cerrar porque no quiero aburrirlos tampoco, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos al Señor? Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Capítulo 5 de Primera de Juan también. Versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Ojo. Este es el amor a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¿Cómo se sabe que usted ama a Dios? Que guardemos sus mandamientos.
y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son perjudiciales en ninguna manera para el hombre. Por el contrario, qué bendición ser instruidos por Dios. Qué bendición ser guiados por Dios. Qué bendición tener la palabra de Dios escrita en nuestro idioma, hermanos. Cosas que solo Dios en su misericordia ha hecho. Por eso seguimos alabando y glorificando su santo nombre. Y cuando le preguntaron al Señor, Maestro, ¿cuál es el más grande? El primero de los mandamientos. ¿Qué dijo él? ¿Tú no has visto? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Lo mismo que dijo Dios allá en el principio, en Éxodo 20. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué consiste ese amor al prójimo? Romanos capítulo 13. Eso es mejor leerlo. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ojo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley de Dios? Versículo 9 lo explica. Dios en su misericordia nos deja eso ahí bien explicadito. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si usted ama a su esposa, usted jamás le va a pasar a otra mujer por el frente. ¿Estamos de acuerdo? Jamás va a poner a chatear con la vecina. Jamás. Aunque ya estén viejos. Y aunque el perfume de la alcoba sea el Victor Porú, menticol, usted la va a amar como manda Dios. Eso es el amor. Si usted ama a su hermano, usted jamás le va a mentir. Jamás lo va a engañar. Usted jamás se va a fijar en su esposa. Jamás va a codiciar a su esposa. Jamás. Si usted entiende la instrucción y el mandamiento o la ley moral de Dios. ¿Estamos claros aquí? Este último ejemplo, Mateo capítulo 19, con esto nos vamos, hermanos. Mateo capítulo 19, versículo 16. Hay un ejemplo, hay una historia de la historia del joven rico, ¿se acuerdan? Y versículo 16. Dice la palabra divina. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ojo, si
quieres entrar en la vida eterna, ¿qué hay que hacer? Guarda mis mandamientos. Y le preguntan, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no ocultarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le citó, ¿cuáles mandamientos? Los mismos de Éxodo 20. El Señor Jesucristo no le dijo a ese hombre, no, como tú estás muriendo en la cruz por ustedes, ya no tienen que guardar los mandamientos. Como la salvación es por gracia, entonces ahora se puede violar la ley de Dios. El Señor fue contundente, guarda mis mandamientos. Y el Señor Jesucristo, vuelvo y les repito, enseñó una y otra vez: arrepiéntanse, no peque más. Ese fue el mensaje del Señor. Ese es el mensaje de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Incluso estando el Señor ya en el cielo, años ya en el cielo resucitado, mandó un mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Cuál fue el mensaje a las iglesias? Arrepiéntese. Si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón. Si no te arrepientes, quitaré su candelero. ¿Sí? El que persevere hasta el fin será salvo. Si no te arrepientes, serás borrado del libro de la vida. De principio a fin, el Señor Jesucristo nos manda: guarda mis mandamientos. Mis mandamientos no son perjudiciales, no son gravosos. Así que no importa cómo usted vea los mandamientos de Dios, no importa. Son la ley moral de Dios, y todos nosotros seremos juzgados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne también los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo siguiente, Hebreos 4, 12 y 13. Y no hay nada que se pueda ocultar en su divina presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El mismo que murió ahora es nuestro juez. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Juan 12:45. Para que lo lean en su casa, hermano. Se nos fue el tiempo. Que Dios les bendiga. Gracias.